en el extremo norte de lo que hoy es la frontera entre Siria y Líbano, donde la tierra se eleva abruptamente hasta alcanzar los 2.814 metros sobre el nivel del mar, se alza una montaña que los antiguos cananeos llamaban Sarión, que los sidonios conocían como Sirión, y que el texto hebreo del Deuteronomio registra con ambos nombres como si quisiera asegurarse de que ninguna tradición cultural quedara sin representar. Los griegos la llamaron Hermón, del término griego Hermón, que algunos filólogos derivan de una raíz semítica que significa consagrado, separado, dedicado a la destrucción, una palabra que en hebreo bíblico se escribe Jerem, y que designa aquello que ha sido apartado irrevocablemente, ya sea para lo sagrado o para el anatema. La cumbre del Hermón está cubierta de nieve durante la mayor parte del año, y esa nieve alimenta arroyos que descienden por las laderas orientales hasta convertirse en las fuentes del río Jordán, el mismo río que vertebra toda la geografía sagrada de la Biblia, desde el bautismo hasta la travesía de Josué. En los días claros, desde la cima del Hermón, puede verse el mar de Galilea al sur y las llanuras de Damasco al este, un horizonte tan vasto que los pueblos antiguos consideraban que quien se encontrara en esa cumbre estaba literalmente en el umbral entre la tierra y el cielo. Y fue precisamente allí, según una tradición textual que precede al cristianismo por al menos 2 siglos, donde 200 seres celestiales descendieron, juraron un pacto y sellaron un destino que cambiaría para siempre la comprensión que la humanidad tendría de sí misma, de los ángeles y de la naturaleza del mal. El texto que relata este acontecimiento no se encuentra en la Biblia canónica tal como la conocen la mayoría de las tradiciones cristianas occidentales, ni en la Torá del judaísmo rabínico. Se encuentra en el primer libro de Enoc, también llamado Enoc etiópico, una obra compuesta en múltiples secciones durante un período que los especialistas sitúan entre el siglo III antes de la Era Común y el siglo I de la Era Común. Durante más de 1000 años, este libro fue prácticamente desconocido en Europa occidental. Se sabía que había existido porque autores antiguos lo citaban. La Epístola de Judas, incluida en el Nuevo Testamento canónico, cita directamente del primer libro de Enoc en los versículos 14 y 15, atribuyendo la profecía a Enoc, séptimo desde Adán. Tertuliano, el teólogo cartaginés del siglo II, me lo consideraba escritura legítima. Clemente de Alejandría, Ireneo de Lión y Orígenes lo conocían y lo citaban con respeto variable. Pero cuando el canon bíblico se fue consolidando durante los siglos IV y V, el libro de Enoc quedó fuera de las listas aceptadas por las iglesias de Roma y Constantinopla. Sobrevivió íntegro únicamente en la tradición manuscrita de la Iglesia Ortodoxa etíope, que lo incluyó en su canon bíblico y lo preservó en lengua ge'ez, el idioma litúrgico de Etiopía. En 1773, el explorador escocés James Bruce regresó de un viaje por Etiopía y Egipto, trayendo consigo 3 copias manuscritas del libro de Enoc en ge'ez. Era la primera vez que el texto completo llegaba a Europa desde la antigüedad. La primera traducción al inglés fue publicada por Richard Lawrence, arzobispo de Cashel, en 1821. El impacto en los estudios bíblicos fue considerable pero lento. Pasaron décadas antes de que los académicos europeos pudieran evaluar plenamente las implicaciones del texto para la comprensión del judaísmo del período del Segundo Templo y de los orígenes del cristianismo. La confirmación definitiva de la antigüedad y la importancia del libro de Enoc llegó en 1947, cuando entre los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumrán junto al Mar Muerto, se encontraron fragmentos arameos de todas las secciones principales del libro de Enoc, excepto las parábolas. Estos fragmentos, datados entre el siglo III antes de la Era Común y el siglo I de la Era Común, demostraron que el libro de Enoc
no era una composición medieval etíope, sino un texto judío antiguo que circulaba en Palestina durante el período helenístico y romano. La comunidad de Qumrán, probablemente esenia, poseía al menos 11 copias del libro de Enoc, una cantidad que sugiere que le otorgaba una autoridad cercana o igual a la de los textos canónicos. La sección del libro de Enoc, que contiene el relato del juramento del monte Hermón, se conoce como el libro de los vigilantes y comprende los capítulos 6 al 36. Los fragmentos arameos más antiguos de esta sección, hallados en la cueva 4 de Qumrán y catalogados como 4Q Enoch-A, han sido datados paleográficamente, es decir, mediante el análisis de la forma de las letras, en la primera mitad del siglo II antes de la Era Común, lo que sitúa la composición del texto original al menos en el siglo III antes de la Era Común, posiblemente antes. Józef Milik, el sacerdote y epigrafista polaco, que editó los fragmentos enóquicos de Qumrán durante décadas de trabajo meticuloso, propuso que el libro de los vigilantes fue compuesto en su forma actual alrededor del año 200 antes de la Era Común, aunque incorpora tradiciones orales considerablemente más antiguas. El relato comienza en el capítulo 6 del primer libro de Enoc, con una economía narrativa que contrasta con la enormidad de lo que describe. Los ángeles, llamados en el texto vigilantes, una traducción del arameo irín, que a su vez traduce el concepto de seres celestiales que observan y custodian, miran desde el cielo y ven a las hijas de los hombres, y las desean. El líder del grupo, un ángel llamado Shemihaza, también transliterado como Semiaza o Semiazá, según la tradición manuscrita, expresa temor de que si actúa solo, cargará con toda la culpa. Los demás le aseguran que compartirán la responsabilidad. Y entonces, dice el texto, descendieron sobre el Ardis, que es la cima del monte Hermón, y lo llamaron así porque allí juraron y se comprometieron mediante anatemas mutuos. La etimología que el texto propone es transparente. Hermón se conecta con Jerem, el juramento de dedicación irrevocable, la consagración al anatema. La montaña recibió su nombre, según esta tradición, del acto mismo que allí se realizó. El número de ángeles que descendieron es específico: 200. No es un número redondo arrojado para impresionar. Es un número que tiene una función organizativa dentro del texto, porque el libro de Enoc proporciona a continuación los nombres de los 20 líderes que encabezaban grupos de 10. Cada líder, cada decurión de este ejército invertido, es nombrado individualmente: Shemihaza, Araquiel, Ramel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Shamsiel, Satariel, Turiel, Yomiel, Sariel, y el más relevante de todos, Azazel, también escrito Asael en algunos manuscritos. La lista varía ligeramente entre los manuscritos griegos, los arameos de Qumrán y la versión etíope, pero el núcleo permanece estable: 20 nombres de seres celestiales que pueden ser analizados etimológicamente, y cuyos significados en muchos casos contienen la partícula el, la palabra hebrea para Dios, lo que indica que estos nombres son teofóricos, es decir, que incorporan el nombre divino en su construcción. Cocabiel significa estrella de Dios. Baraquiel significa rayo de Dios. Shamsiel significa sol de Dios. Los nombres mismos proclaman el origen celestial de quienes los portan, lo que hace su transgresión más aguda. No son demonios desde su creación, sino seres definidos por su relación con Dios que eligen romper esa relación. La naturaleza del juramento que los 200 realizaron en la cima del Hermón es descrita en el texto con una formalidad que evoca los tratados de vasallaje del antiguo cercano Oriente. En la tradición diplomática hitita y asiria, los pactos entre un rey soberano y un vasallo incluían invocaciones a los dioses como testigos, maldiciones específicas para quien rompiera el acuerdo, y la mención de consecuencias cósmicas para la violación del pacto. El juramento de los vigilantes sigue un patrón similar pero invertido.
en lugar de jurar lealtad a un soberano divino, juran lealtad entre sí para cometer un acto que viola la voluntad del soberano. Es un antipacto, un tratado de rebelión colectiva donde la estructura formal de la obediencia se utiliza para organizar la desobediencia. Shemihaza, cuyo nombre algunos investigadores traducen como «mi nombre ha visto» o «el nombre del cielo», expresa un temor que es notable por su humanidad. Teme que si él solo comete la transgresión, cargará con toda la responsabilidad. Este detalle psicológico es extraordinario para un texto del período helenístico temprano. El líder de la rebelión celestial no es un ser de maldad absoluta que se lanza al pecado sin vacilación. Es alguien que calcula las consecuencias, que busca la distribución de la culpa, que necesita la solidaridad del grupo para atreverse. Los demás ángeles responden asegurándole que todos jurarán y se vincularán mediante anatemas mutuos a no abandonar el plan. La decisión es colectiva, contractual, deliberada. No es un impulso, sino un proyecto. La transgresión que los vigilantes cometen al descender tiene dos dimensiones que el texto desarrolla por separado y que corresponden, según algunos investigadores, a dos tradiciones que fueron fusionadas por el redactor del libro de los vigilantes. La primera dimensión es sexual. Los vigilantes toman esposas de entre las hijas de los hombres y engendran con ellas hijos que el texto llama Nefilim, o en la versión etíope, gigantes. La segunda dimensión es pedagógica. Los vigilantes enseñan a los humanos conocimientos que, según la cosmología del texto, no les correspondía poseer. La dimensión sexual del relato tiene su raíz en un pasaje enigmático del Génesis canónico, los versículos 1 al 4 del capítulo 6, que constituyen uno de los fragmentos más debatidos de toda la Biblia hebrea. El texto dice que los hijos de Dios, en hebreo Bene Elohim, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Y después añade que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre. La identidad de los Bene Elohim ha sido interpretada de tres maneras principales a lo largo de la historia. La interpretación más antigua, dominante en el judaísmo del período del Segundo Templo y en el cristianismo primitivo, los identifica como ángeles. Esta lectura se basa en el uso de la misma expresión Bene Elohim en el libro de Job, capítulos 1 y 2, donde designa claramente a seres celestiales que se presentan ante Dios, y entre los cuales se encuentra el Satán. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, traduce Bene Elohim en Génesis 6 como Angeloi tou Theou, ángeles de Dios, en varios de sus manuscritos. Josefo, el historiador judío del siglo I, acepta esta interpretación en sus antigüedades judías. Y el libro de Enoc la desarrolla hasta sus últimas consecuencias narrativas. La segunda interpretación, que comenzó a ganar fuerza en el judaísmo rabínico a partir del siglo II de la Era Común, identifica a los Bene Elohim como descendientes de Set, la línea piadosa, y a las hijas de los hombres como descendientes de Caín, la línea impía. Esta lectura evita la problemática noción de relaciones sexuales entre ángeles y humanos, y fue adoptada por influyentes rabinos como Simeón Bar Yojai, quien, según el Midrash Bereshit Rabbah, pronunció una maldición contra quienes interpretaran Bene Elohim como ángeles. Agustín de Hipona, en la Ciudad de Dios, también adoptó esta interpretación setita, y a través de su enorme influencia se convirtió en la lectura predominante en el cristianismo occidental durante la Edad Media. La tercera interpretación, menos extendida, identifica a los Bene Elohim como gobernantes o poderosos humanos,
basándose en el uso ocasional de la palabra Elohim para referirse a jueces o figuras de autoridad en textos como el Salmo 82. En esta lectura, el pasaje describe la violencia y la opresión de las clases dirigentes contra las mujeres comunes, un tema social más que sobrenatural. El libro de Enoc asume sin ambigüedad la primera interpretación y la elabora con un nivel de detalle que no tiene paralelo en la literatura judía anterior. Los vigilantes no son metáforas de gobernantes corruptos ni linajes genealógicos que se mezclan. Son ángeles, seres celestiales con nombres, jerarquías y funciones cósmicas, que eligen voluntariamente abandonar su lugar asignado en el orden divino para unirse a mujeres humanas. Y el fruto de esa unión es una raza de gigantes cuyo apetito es tan descomunal que devoran todo lo que la humanidad produce, y cuando la comida se agota, comienzan a devorar a los propios humanos, y finalmente se devoran entre sí. La narración es deliberadamente escalofriante en su progresión. El deseo inicial, que podría parecer simplemente una transgresión de límites, genera una cadena de consecuencias que termina en la destrucción de la Tierra. Antes de adentrarse en la segunda dimensión de la transgresión de los vigilantes, la dimensión pedagógica, conviene recordar suscribirse al canal para apoyar la producción de estos documentales y seguir explorando juntos estas tradiciones antiguas que siguen interpelando al presente. Dicho esto, regresemos al Monte Hermón y a lo que los ángeles enseñaron. La enseñanza prohibida que los vigilantes transmiten a la humanidad es descrita en el libro de Enoc con una especificidad que ha llamado la atención de los historiadores de la ciencia y la tecnología. Azazel, el más prominente de los vigilantes junto con Shemijaza, enseña a los hombres la metalurgia, la fabricación de espadas, cuchillos, escudos y corazas. Enseña también a las mujeres la elaboración de brazaletes, ornamentos, el uso del antimonio para pintar los párpados y el arte de la cosmética. Otros vigilantes enseñan saberes diferentes. Armaros enseña cómo deshacer encantamientos. Baraquiel enseña la observación de las estrellas, lo que podemos entender como astrología. Cocabiel enseña las constelaciones. Shamsiel enseña las señales del sol. Sariel enseña el curso de la luna. El conocimiento transmitido abarca la guerra, la seducción, la magia y la astronomía. Un catálogo que cubre las áreas que el texto considera peligrosas cuando se entregan prematuramente a una humanidad que no está preparada para manejarlas. Esta lista de enseñanzas prohibidas ha sido interpretada por investigadores como George Nickelsburg, autor del comentario de referencia sobre el primer libro de Enoc, publicado en la serie Hermeneia, como un reflejo de las ansiedades culturales del judaísmo del período helenístico. La conquista de Alejandro Magno en el siglo IV antes de la Era Común trajo consigo una avalancha de cultura griega, tecnología militar, prácticas cosméticas, astrología babilónica y filosofía extranjera que los sectores más conservadores del judaísmo percibían como una amenaza a la identidad religiosa de Israel. La metalurgia militar representaba los ejércitos helenísticos. La cosmética representaba las costumbres griegas que los judíos piadosos rechazaban. La astrología representaba la ciencia babilónica y griega que competía con la revelación divina como fuente de conocimiento sobre el futuro. Según esta lectura, el mito de los vigilantes es una alegoría de la helenización. Los ángeles caídos representan la cultura extranjera que desciende sobre Israel y corrompe su pureza con conocimientos atractivos, pero destructivos. La hipótesis de Nickelsburg no agota las posibilidades interpretativas, pero tiene a su favor la coherencia con el contexto histórico de la composición del texto. El siglo III, antes de la Era Común, cuando el libro de los vigilantes probablemente alcanzó su forma final, fue un período de intensa presión cultural sobre el judaísmo. Los Ptolomeos de Egipto, que controlaban Palestina hasta el año 198, antes de la Era Común, y después los Seleucidas de Siria,
promovían activamente la cultura griega en sus territorios. Las ciudades helenísticas se multiplicaban en la región, con sus gimnasios, sus teatros y sus templos paganos. La crisis alcanzaría su punto álgido en el año 167 antes de la era común, cuando Antíoco IV Epífanes profanó el templo de Jerusalén e intentó prohibir la práctica del judaísmo, provocando la revuelta de los macabeos. El libro de los vigilantes, compuesto en las décadas anteriores a esa crisis, puede leerse como un texto que ya percibe la amenaza y la articula en lenguaje mítico. Pero la reducción del mito a alegoría política no hace justicia a la profundidad del texto. La tradición de los vigilantes tiene raíces que se extienden mucho más allá del período helenístico. El pasaje de Génesis 6, que el libro de Enoc elabora, es parte de la narración del diluvio, una narración que comparte elementos estructurales con las tradiciones mesopotámicas del Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh. En el Atrahasis, compuesto en acadio durante el período paleobabilónico, alrededor del siglo XVIII antes de la era común, la causa del diluvio es el ruido excesivo de la humanidad, que perturba el sueño de los dioses. En Génesis, la causa es la maldad y la violencia que los Nefilim y sus padres han introducido en la tierra. El libro de Enoc ofrece la explicación más detallada de cómo esa maldad se originó. No fue una degeneración espontánea de la humanidad, sino el resultado de una intervención exterior, la transmisión de conocimientos y la mezcla genética, si se permite el anacronismo, entre lo celestial y lo terrestre. La idea de que el mal tiene un origen parcialmente externo a la humanidad, que fue introducido en el mundo por agentes sobrenaturales que transgredieron los límites de su naturaleza, es una de las contribuciones más influyentes del libro de Enoc a la historia del pensamiento religioso. En la Torá canónica, el origen del mal se explica mediante la desobediencia de Adán y Eva en el Edén. El pecado entra en el mundo a través de una elección humana. El libro de Enoc añade una segunda narrativa de origen. El mal se intensifica y se diversifica a través de la intervención de los vigilantes, que aportan capacidades destructivas que la humanidad no habría desarrollado por sí sola, o al menos no tan pronto. Las dos narrativas no son necesariamente contradictorias. Pueden leerse como capas complementarias de una explicación compleja. La humanidad tenía la predisposición al mal desde el Edén, pero los vigilantes aceleraron y amplificaron esa predisposición al proporcionarle herramientas. Esta doble etiología del mal tuvo consecuencias teológicas enormes. En el judaísmo del período del Segundo Templo, la tradición enóquica y la tradición adámica coexistieron como explicaciones rivales, pero no mutuamente excluyentes del origen del sufrimiento humano. Los textos de Qumrán muestran que ambas tradiciones circulaban en la misma comunidad. La regla de la comunidad habla del espíritu de la perversidad que opera en el corazón humano, una idea adámica. Los fragmentos del libro de Enoc, hallados en la misma cueva, hablan de los vigilantes que corrompieron la tierra, una idea enóquica. La coexistencia de ambas tradiciones en Qumrán sugiere que los sectarios no las percibían como contradictorias, sino como dos aspectos de una realidad compleja. En el cristianismo, la tradición enóquica influyó profundamente en la angelología y la demonología de los primeros siglos. La segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, alude directamente a los ángeles que pecaron y fueron arrojados al Tártaro, un término griego para el inframundo que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento y que refleja la fusión de la tradición enóquica con la mitología griega. La epístola de Judas, como ya se mencionó, cita el libro de Enoc por nombre. Los padres apostólicos y los apologistas del siglo II, incluyendo a Justino Mártir y Atenágoras de Atenas, aceptaban la historia de los vigilantes como un relato verdadero de eventos históricos reales. Atenágoras, en su súplica en favor de los cristianos, dirigida al emperador Marco Aurelio,
alrededor del año 177, describe a los ángeles que cayeron del cielo y se entregaron a las vírgenes como la fuente de los demonios que ahora vagan por la tierra. La gradual marginación del libro de Enoc en el cristianismo occidental está vinculada a cambios teológicos y filosóficos que se acumularon durante los siglos III al V. Agustín de Hipona, cuya influencia en la teología occidental es difícil de sobreestimar, rechazó la interpretación angélica de Génesis 6 y con ella la relevancia del libro de Enoc para la doctrina cristiana. Jerónimo de Estridón, el traductor de la Vulgata, excluyó el libro de Enoc de su canon y lo mencionó con desdén. La creciente influencia del neoplatonismo en la teología cristiana hacía difícil aceptar que seres puramente espirituales pudieran tener relaciones sexuales con seres materiales. La filosofía platónica establecía una separación radical entre el mundo inteligible y el mundo sensible que la historia de los vigilantes violaba flagrantemente. La solución fue reinterpretar Génesis 6 en términos no angélicos y relegar el libro de Enoc al olvido. En el judaísmo rabínico, un proceso paralelo tuvo lugar. Los rabinos del Talmud, consolidando su autoridad después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 de la Era Común, desconfiaban de la literatura apocalíptica en general y de las tradiciones enóquicas en particular. La especulación sobre los ángeles, sobre los misterios celestiales y sobre el fin de los tiempos era vista como peligrosa, capaz de desviar la atención de la observancia de la Torá, que era el centro de la religiosidad rabínica. El Talmud babilónico, en el Tractate Hagigá, establece restricciones sobre la enseñanza de ciertos temas esotéricos, incluyendo la Maasé Merkabá, la obra del carro divino, y la Maasé Bereshit, la obra de la creación. El libro de Enoc, con su detallada cartografía celestial y su narrativa angélica, caía exactamente en el tipo de especulación que los rabinos querían controlar. El resultado fue un doble silenciamiento. En Occidente, tanto cristiano como judío, el libro de Enoc desapareció de la circulación durante más de 1000 años. La historia de los vigilantes sobrevivió solo como eco, en alusiones patrísticas que pocos leían, en fragmentos gnósticos de circulación restringida, en la tradición iconográfica que representaba ángeles caídos sin recordar exactamente de dónde venía la imagen. Y en Etiopía, lejos de los centros de poder teológico de Roma, Constantinopla y Babilonia, el texto completo dormía en los monasterios de las tierras altas, o copiado pacientemente por monjes Gez, que quizás no sospechaban que estaban custodiando uno de los textos religiosos más influyentes y menos conocidos de la historia. El redescubrimiento del libro de Enoc a finales del siglo XVIII y su confirmación por los manuscritos del Mar Muerto en el siglo XX obligaron a los académicos a reconsiderar la historia del pensamiento judío y cristiano. La imagen del judaísmo del Segundo Templo como un monolito centrado en la Torá y el templo resultó ser una simplificación posterior, impuesta por el judaísmo rabínico triunfante. En realidad, el judaísmo de los siglos III, antes de la Era Común al primero de la Era Común, era extraordinariamente diverso, con múltiples movimientos, textos y teologías en competencia. Las tradiciones enóquicas representaban una corriente tan legítima y tan antigua como la tradición sacerdotal del templo, y en algunos aspectos más antigua. El libro de los vigilantes, datado en el siglo III antes de la Era Común, precede a la redacción final de Daniel, el único libro apocalíptico del canon hebreo, por al menos un siglo. La figura de Azazel merece una exploración particular, porque conecta el relato de los vigilantes con el ritual más solemne del calendario judío. El día de la expiación, Yom Kippur. En Levítico 16, el texto prescribe que el sumo sacerdote debe tomar 2 machos cabríos, uno para el Señor, que será sacrificado como ofrenda por el pecado, y otro para Azazel, sobre el cual el sumo sacerdote confesará todos los pecados del pueblo de Israel, y que será enviado al desierto,
va cargando simbólicamente con las transgresiones de la comunidad. La identidad de Azazel en este contexto ha sido debatida durante siglos. Algunos lo interpretan como un nombre común que significa cabra de partida o remoción. Otros como un nombre propio que designa a una entidad sobrenatural asociada con el desierto. El libro de Enoc no deja lugar a dudas. Azazel es un ángel, uno de los líderes de los vigilantes, y su castigo por haber enseñado la metalurgia militar y la cosmética a los humanos es ser atado y arrojado a un abismo en el desierto, cubierto de piedras afiladas y oscuridad, donde permanecerá hasta el día del gran juicio. La conexión con el ritual de Yom Kippur es evidente. El macho cabrío enviado a Azazel en el desierto recrea en el plano ritual el destierro del ángel caído al abismo desértico. Si esta conexión es correcta, entonces el ritual central de la expiación judía contiene un eco de la tradición enóquica. Cada Yom Kippur, el sumo sacerdote reenactúa simbólicamente el castigo de un vigilante, enviando al desierto la carga del pecado, que, según el mito, fue introducido originalmente por seres celestiales que descendieron del monte Hermón. El castigo de los vigilantes, tal como lo describe el libro de Enoc, es dictado por Dios a través de 4 arcángeles cuya identidad y función el texto establece con precisión: Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel. Cada uno recibe una misión específica. A Rafael se le ordena atar a Azazel de manos y pies y arrojarlo a la oscuridad, cavando un agujero en el desierto de Dudael y cubriéndolo con piedras ásperas y puntiagudas, donde permanecerá hasta el día del juicio, cuando será arrojado al fuego. A Gabriel se le ordena proceder contra los bastardos, los réprobos, los hijos de la fornicación, una referencia a los nefilim, los hijos de los vigilantes y las mujeres humanas, y destruirlos enviándolos unos contra otros en una guerra de exterminio mutuo. A Miguel se le ordena ir hacia Shemijaza y los demás ángeles que se unieron a las mujeres, atarlos por 70 generaciones debajo de las colinas de la tierra hasta el día del juicio y del fin, cuando serán llevados al abismo de fuego. Y a Sariel se le ordena ir hacia Noé e informarle del diluvio que se acerca, para que pueda preservar su descendencia. La distribución de las misiones entre los 4 arcángeles refleja una división funcional que tiene paralelos en otras tradiciones angélicas del período del Segundo Templo. Miguel, cuyo nombre significa «quien como Dios», actúa como el ejecutor de la justicia divina contra los líderes de la rebelión. Rafael, cuyo nombre significa «Dios ha sanado», tiene la tarea de neutralizar a Azazel, cuya influencia es la fuente de la enfermedad moral de la tierra. La sanación de Rafael consiste en remover la causa del daño. Gabriel, cuyo nombre significa fuerza de Dios, ejecuta la sentencia contra los nefilim mediante la violencia. Y Sariel, cuyo nombre se relaciona con mandato de Dios o príncipe de Dios, actúa como mensajero de la salvación hacia Noé. Entre los 4 cubren las funciones de justicia, sanación, fuerza y comunicación. Un cuaternario que algunos investigadores han comparado con los 4 seres vivientes del trono divino en Ezequiel y en el Apocalipsis. El castigo de los vigilantes introduce un concepto que tendrá repercusiones enormes en la historia de la teología: el encarcelamiento de los ángeles caídos en un lugar de detención temporal previo al juicio final. Esta idea no aparece en la Torá canónica ni en los profetas hebreos clásicos. Isaías 14 y Ezequiel 28 contienen pasajes que han sido leídos como descripciones de la caída de un ser celestial, pero en su contexto original se refieren a reyes humanos, el rey de Babilonia y el rey de Tiro respectivamente, y su aplicación a Satanás o a ángeles caídos es una interpretación posterior. El libro de Enoc es el primer texto judío que describe explícitamente un lugar de encarcelamiento subterráneo para ángeles rebeldes.
un lugar de oscuridad y cadenas donde los vigilantes esperan el juicio definitivo. Este concepto migró directamente al Nuevo Testamento. La segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a cadenas de oscuridad, reservándolos para el juicio. El vocabulario es transparentemente enóquico. El Tártaro, las cadenas, la oscuridad, la reserva para el juicio. La epístola de Judas, versículo 6, dice que a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene guardados en oscuridad con cadenas eternas para el juicio del gran día. Ambos textos neotestamentarios presuponen el relato del libro de Enoc como contexto narrativo. Sin conocer la historia de los vigilantes, las alusiones de Pedro y Judas son ininteligibles. La influencia del libro de Enoc en el Apocalipsis de Juan es más debatida pero igualmente significativa. La estructura del juicio final en Apocalipsis 20, donde Satanás es atado y arrojado al abismo durante 1000 años antes de ser suelto brevemente y luego destruido definitivamente, sigue el patrón enóquico de encarcelamiento temporal seguido de juicio definitivo. Las imágenes del lago de fuego, de las cadenas, del abismo, aunque presentes en otras tradiciones apocalípticas, encuentran su articulación más temprana y más detallada en el libro de Enoc. El investigador James Van der Kam, de la Universidad de Notre Dame, uno de los mayores especialistas mundiales en la literatura enóquica, ya ha argumentado en múltiples publicaciones que el libro de Enoc proporcionó el marco conceptual dentro del cual los escritores del Nuevo Testamento pensaron sobre los ángeles, los demonios, el juicio y la vida después de la muerte. La relación entre los vigilantes y los demonios es uno de los aspectos más complejos y frecuentemente malentendidos de la angelología enóquica. En el sistema del libro de Enoc, los vigilantes no son demonios, son ángeles encarcelados. Los demonios son los espíritus de los Nefilim, los hijos híbridos de los vigilantes y las mujeres humanas, que murieron durante la guerra de exterminio ordenada por Gabriel. El libro de Enoc, en el capítulo 15, pone en boca de Dios la explicación. Porque los Nefilim nacieron de la unión entre lo espiritual y lo carnal. Cuando sus cuerpos murieron, en sus espíritus salieron de la carne y quedaron vagando por la tierra, convirtiéndose en espíritus malignos que atormentan a la humanidad. Esta distinción es teológicamente significativa. Los ángeles caídos están encarcelados y no pueden actuar directamente en el mundo. Los demonios, que son otra cosa, los espíritus huérfanos de una raza extinguida, son los que operan en la tierra causando enfermedad, engaño y destrucción. Esta demonología tuvo influencia directa en la comprensión que el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo tenían de los espíritus impuros. Los evangelios sinópticos presentan a Jesús expulsando demonios, y esos demonios son descritos como espíritus que buscan habitar en cuerpos humanos, que causan enfermedades físicas y mentales, y que reconocen la autoridad divina de Jesús con temor. El perfil coincide exactamente con la descripción enóquica de los espíritus de los Nefilim. Seres incorpóreos de origen parcialmente celestial que vagan por la tierra buscando receptáculos. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, narra el episodio de la Legión, un hombre poseído por múltiples demonios que piden a Jesús no ser enviados al abismo, una petición que cobra sentido pleno dentro del marco enóquico, donde el abismo es el lugar de encarcelamiento de los seres sobrenaturales caídos. La dimensión pedagógica de la transgresión de los vigilantes, la enseñanza de conocimientos prohibidos, plantea una cuestión que ha fascinado a los estudiosos de la historia de las ideas: la del conocimiento como transgresión. En muchas culturas antiguas, existe la noción de que ciertos saberes
son peligrosos cuando se transmiten fuera de su contexto apropiado o a receptores que no están preparados para manejarlos. El mito griego de Prometeo, que roba el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y es castigado por ello, es el paralelo más frecuentemente citado. La similitud entre Prometeo y Azazel fue señalada ya en el siglo XIX por estudiosos como August Dillman, el editor de la primera edición crítica del texto Ge'ez del libro de Enoc, y ha sido analizada en profundidad por investigadores posteriores como Helge Qvanvig, de la Universidad de Oslo, en su estudio sobre las raíces mesopotámicas de la tradición enóquica. Las diferencias entre Prometeo y Azazel son tan instructivas como las similitudes. Y Prometeo es una figura ambigua en la tradición griega. Su robo del fuego es simultáneamente una transgresión y un acto de beneficencia hacia la humanidad. La tragedia de Esquilo lo presenta como un héroe sufriente cuyo castigo es injusto. Azazel, en cambio, no recibe ninguna simpatía del narrador del libro de Enoc. Su enseñanza no es un regalo benevolente, sino una corrupción deliberada. Los conocimientos que transmite, la fabricación de armas y la cosmética, se presentan no como avances civilizatorios, sino como instrumentos de violencia y vanidad que aceleran la degeneración moral de la humanidad. La diferencia refleja una divergencia fundamental entre la cosmología griega y la cosmología judía. Para la tradición griega, el conocimiento es intrínsecamente valioso, y su restricción es una expresión de la envidia divina. Si para la tradición enóquica, ciertos conocimientos pertenecen exclusivamente al ámbito divino, y su transferencia a los humanos viola un orden cósmico cuya transgresión tiene consecuencias catastróficas. La tradición mesopotámica ofrece un paralelo aún más cercano que el prometeico, aunque menos conocido. En la tradición sumeria y acadia, los Apkallu, los sabios antediluvianos, son seres parcialmente divinos que transmiten a la humanidad las artes de la civilización: la escritura, la arquitectura, la agricultura, la medicina. El primero de ellos es Adapa, también conocido como Wan, a quien la tradición babilónica atribuye la fundación del conocimiento humano. En la lista de los reyes de Uruk, los Apkallu están asociados con los reyes antediluvianos, exactamente como los vigilantes del libro de Enoc están asociados con los patriarcas antediluvianos del Génesis. El investigador Amar Anus, en un artículo publicado en el Bulletin of the School of Oriental and African Studies, ha documentado las correspondencias entre los Apkallu mesopotámicos y los vigilantes enóquicos con un detalle que hace la conexión difícilmente atribuible al azar. La diferencia crucial es que en la tradición mesopotámica los Apkallu son figuras positivas, traen la civilización y son venerados. En la tradición enóquica, los vigilantes que enseñan a los humanos son figuras negativas, traen la corrupción y son castigados. La misma estructura narrativa, la del ser sobrenatural que transmite conocimiento, se invierte valorativamente. Anus propone que el libro de los vigilantes fue compuesto, al menos en parte, como una polémica contra la tradición mesopotámica de los Apkallu, donde Babilonia veía benefactores divinos, Israel veía corruptores celestiales. Esta inversión polémica tendría sentido en el contexto del período persa y helenístico temprano, cuando la cultura mesopotámica todavía era una presencia intelectual significativa en el cercano Oriente, y los escribas judíos definían su propia tradición en contraste deliberado con ella. Antes de avanzar hacia las repercusiones de la tradición de los vigilantes en la teología posterior y en la comprensión contemporánea, vale recordar que cada suscripción y cada visualización sostienen la continuidad de estos documentales, y que ese gesto permite seguir explorando con la profundidad que estos temas merecen. Continuemos, entonces, con las ondas que el juramento del Monte Hermón generó a lo largo de los siglos. El Monte Hermón como lugar de la transgresión angélica no fue una elección geográfica arbitraria por parte de los autores del libro de Enoc. La montaña tenía una historia religiosa que se extendía mucho antes de la composición del texto.
Las excavaciones arqueológicas han revelado más de 30 templos antiguos en las laderas y la cumbre del Hermón, construidos en diferentes períodos desde la Edad del Bronce hasta la época romana. El más notable es el Templo de la Cima, un recinto de piedra caliza cuyas ruinas todavía son visibles, y en cuyo interior se encontró una estela con una inscripción griega fragmentaria que menciona un juramento. La inscripción, datada en el período helenístico o romano temprano, ha sido interpretada por algunos investigadores como una referencia directa a la tradición del juramento de los vigilantes, aunque otros consideran que se refiere a un juramento humano ordinario realizado en un contexto cultural. En la tradición cananea, las montañas altas eran los asientos de los dioses. El monte Sapón, identificado con el actual Yebel Akra, en la costa siria, era la morada de Baal según los textos ugaríticos del siglo XIV, antes de la era común. El monte Hermón, la montaña más alta de la región del Levante meridional, compartía esa asociación con lo divino. Los textos ugaríticos mencionan el Hermón en contextos que sugieren una conexión con el ámbito celestial. El Salmo 42 del texto bíblico menciona la tierra del Jordán y de los hermonitas como un lugar de anhelo espiritual. El Salmo 89 compara la fidelidad de Dios con el rocío del Hermón. La montaña estaba cargada de sacralidad mucho antes de que el libro de Enoc situara allí el descenso de los vigilantes. La elección del Hermón como escenario de la transgresión angélica podría leerse entonces como una apropiación polémica. Un lugar que las tradiciones cananeas y paganas consideraban sagrado por ser el punto de contacto entre dioses y humanos, es redefinido en la tradición enóquica como el lugar de un contacto ilícito, un punto de ruptura cósmica. Los mismos templos que los pueblos vecinos construían para honrar a sus divinidades en las laderas del Hermón son, en la perspectiva del libro de Enoc, monumentos a una transgresión original. La sacralidad del lugar no se niega, se invierte. El Hermón es sagrado, pero no por las razones que los cananeos creían. Esta inversión tiene un paralelo en el tratamiento que la Biblia hebrea da a otros lugares sagrados cananeos. Los Bamot, los lugares altos donde se practicaba el culto cananeo, son consistentemente condenados por los profetas como sitios de idolatría, a pesar de que, o precisamente porque, habían sido centros religiosos legítimos para las poblaciones anteriores a Israel. La estrategia es recurrente: tomar un lugar de poder religioso ajeno y redefinirlo dentro del marco teológico israelita, no eliminando su sacralidad, sino reinterpretándola. La implicación geográfica del juramento del monte Hermón tiene además una dimensión que conecta con la narrativa evangélica, de una manera que ha sido señalada por varios exegetas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, Jesús lleva a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, una ciudad situada al pie del monte Hermón, y allí pronuncia dos declaraciones que la tradición cristiana considera fundacionales. La primera, que Pedro es la roca sobre la cual edificará su iglesia. La segunda, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La expresión puertas del Hades no es una metáfora vaga, sino una referencia a una realidad geográfica y mitológica. En Cesarea de Filipo existía una cueva dedicada al dios Pan, de la que brotaba una de las fuentes del Jordán, y que en la antigüedad era considerada una entrada al inframundo. Los restos del santuario de Pan todavía son visibles en el sitio arqueológico de Banías. Algunos investigadores han propuesto que la elección de Jesús de hacer esta declaración en Cesarea de Filipo, al pie del Hermón, no fue casual, sino deliberadamente simbólica. Si el Hermón era, según la tradición enóquica, el lugar donde los ángeles caídos descendieron y juraron su rebelión, y si la cueva de Pan era considerada una puerta del Hades, entonces la declaración de Jesús adquiere un significado topográfico preciso.
está proclamando su autoridad sobre las fuerzas del mal en el lugar mismo donde, según la tradición, esas fuerzas entraron en el mundo. La iglesia que edificará sobre Pedro no será vencida por las mismas puertas por las que los vigilantes descendieron, o por las que los espíritus de sus hijos emergen. Esta lectura no puede verificarse con certeza, ya que los evangelios no citan explícitamente el libro de Enoc en este pasaje. Pero la familiaridad de los escritores del Nuevo Testamento con la tradición enóquica está documentada por las citas directas en Judas y las alusiones en Segunda de Pedro. Y la probabilidad de que las asociaciones geográfico-mitológicas del Hermón fueran conocidas por los autores evangélicos es alta, dado que la literatura enóquica circulaba ampliamente en Palestina durante el siglo I. La recepción de la tradición de los vigilantes en los siglos posteriores a la composición del libro de Enoc revela cómo un relato puede ser simultáneamente influyente e invisible. Sus ideas permean el pensamiento teológico, mientras el texto que las articula cae en el olvido. En el cristianismo de los primeros 3 siglos, la historia de los ángeles que descendieron al monte Hermón y corrompieron a la humanidad era ampliamente conocida y aceptada. Justino Mártir, escribiendo alrededor del año 155 de la Era Común, afirma en su segunda apología que los ángeles transgredieron su designación, se entregaron a relaciones con mujeres y engendraron hijos que son los llamados demonios. Clemente de Alejandría, a finales del siglo II, integra la narrativa enóquica en su visión de la historia de la salvación. Tertuliano dedica un pasaje extenso de su tratado sobre el velo de las vírgenes a argumentar que las mujeres deben cubrirse la cabeza en parte, porque fueron los rostros femeninos descubiertos los que atrajeron a los ángeles caídos. Una interpretación que, independientemente de su valor moral, demuestra que la historia de los vigilantes era considerada un evento histórico real con consecuencias prácticas para la vida cotidiana de la comunidad cristiana. La obra más extensa de un autor cristiano temprano, dedicada a la caída de los ángeles, es probablemente el Tratado de Idolatría de Tertuliano, y más directamente los fragmentos que Julio Africano, el cronógrafo cristiano del siglo III, dedicó al tema en su cronografía. Julio Africano es significativo porque representa un punto de inflexión. Aunque acepta la historicidad de la narrativa enóquica, comienza a integrarla dentro de un marco cronológico que la subordina a la narrativa canónica del Génesis. Para Julio Africano, los ángeles que descendieron al Hermón son un dato cronológico que debe insertarse en la línea temporal que va desde Adán hasta Cristo. No un relato alternativo, sino un suplemento de la historia sagrada canónica. El giro decisivo contra la tradición de los vigilantes en el cristianismo occidental se produce, como se mencionó anteriormente, con Agustín de Hipona a finales del siglo IV y principios del V. La posición de Agustín no fue simplemente un rechazo de la interpretación angélica de Génesis 6, sino una reconceptualización completa del origen del mal, que desplazó el marco enóquico y lo reemplazó por un marco adámico paulino. Para Agustín, todo el peso del mal en el mundo se explica por la caída de Adán y la transmisión del pecado original a toda la humanidad a través de la generación biológica. Los ángeles caídos existen en la teología agustiniana, pero su caída es anterior a la creación del hombre, y no involucra contacto sexual con mujeres humanas. La rebelión de Satanás es un acto de orgullo intelectual, no de deseo carnal. La demonología agustiniana es abstracta, intelectualizada, compatible con el neoplatonismo que Agustín había abrazado antes de su conversión y que nunca abandonó completamente. La victoria de la interpretación agustiniana tuvo consecuencias enormes para la historia de la teología occidental. El pecado original, tal como Agustín lo formuló, se convirtió en el eje de la soteriología cristiana. La humanidad nace culpable por la transgresión de Adán, y sólo la gracia de Cristo puede redimirla. Esta formulación, que dominaría la teología católica y reformada durante siglos,
no necesitaba a los vigilantes. El mal no entraba en el mundo, a través de ángeles que descendieron al Hermón, sino a través de un hombre que comió un fruto en el Edén. Y la simplificación fue teológicamente poderosa, pero históricamente costosa. Borró una tradición interpretativa que había sido dominante durante al menos 5 siglos y que estaba documentada en textos canónicos del propio Nuevo Testamento. La tradición oriental del cristianismo, tanto la ortodoxa griega como la siríaca, fue menos radical en su rechazo. Los padres capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo, no adoptaron la doctrina agustiniana del pecado original en su forma extrema, y mantuvieron una angelología más rica que incluía elementos de la tradición enóquica, aunque sin aceptar necesariamente el libro de Enoc como canónico. La tradición siríaca, representada por autores como Efrén el Sirio, desarrolló una interpretación de Génesis 6 que combinaba elementos de la lectura angélica y la lectura setita, produciendo una síntesis que ni rechazaba completamente la tradición de los vigilantes ni la adoptaba sin calificaciones. En el judaísmo, la tradición de los vigilantes persistió en la literatura mística de maneras subterráneas pero tenaces. La literatura de Gehalot, los textos sobre los palacios celestiales que constituyen la fase más temprana de la mística judía, compuestos probablemente entre los siglos III y VII de la Era Común, describen los cielos habitados por ángeles con jerarquías y funciones que recuerdan la cosmología enóquica. El Zohar, la obra central de la Cábala, compuesta en el siglo XIII en Castilla y atribuida tradicionalmente a Simeón bar Yochai, contiene un pasaje extenso sobre los ángeles Aza y Azael que caen del cielo por su atracción hacia las mujeres humanas. Los nombres son variantes transparentes de Shemihaza y Azazel del libro de Enoc. La tradición había cambiado de nombre, pero no de sustancia. Los cabalistas medievales, que probablemente no tenían acceso al libro de Enoc completo, habían heredado la narrativa a través de canales de transmisión oral y textual que la investigación todavía no ha cartografiado completamente. La tradición islámica presenta un paralelo fascinante con la historia de los vigilantes. El Corán, en la Sura al-Baqará, versículo 102, menciona a Harut y Marut, 2 ángeles enviados a Babilonia que enseñaron a los hombres la magia, advirtiendo que era una prueba y que no debían caer en la incredulidad. La tradición exegética islámica, especialmente los comentarios de Al-Tabari en el siglo X, desarrolla la historia. Harut y Marut descienden a la tierra, mas se enamoran de una mujer llamada Zura, cometen pecados y son castigados siendo colgados por los pies en un pozo en Babilonia hasta el día del juicio. Los elementos compartidos con la tradición enóquica son evidentes. Ángeles que descienden, atracción por mujeres humanas, transmisión de conocimientos prohibidos, castigo mediante encarcelamiento hasta el juicio final. Los nombres Harut y Marut han sido vinculados por algunos investigadores con Haurbatat y Ameretat, 2 de los Amesha Spentas del zoroastrismo, lo que sugiere una ruta de transmisión que pasa por Persia. Pero la estructura narrativa es indiscutiblemente enóquica. La confluencia de tradiciones judías, cristianas, islámicas y zoroastrianas en torno al motivo de los ángeles que descienden y corrompen indica que la historia del juramento del Monte Hermón no es un producto aislado de una secta judía marginal, sino la expresión más articulada de un complejo mitológico que atraviesa las fronteras religiosas y culturales del cercano Oriente Antiguo. Las raíces de este complejo se hunden en la tradición mesopotámica de los Apkallú, pasan por la tradición cananea de los seres divinos que habitan las montañas, y florecen en la literatura apocalíptica judía del período helenístico antes de ramificarse hacia el cristianismo, el gnosticismo, el maniqueísmo y el islam. Cada tradición adapta el motivo a su propia teología, pero la estructura subyacente permanece reconocible.
Seres del ámbito superior cruzan la frontera hacia el ámbito inferior. La transgresión produce consecuencias catastróficas, y el orden se restaura mediante un castigo que anticipa un juicio definitivo. La cuestión de la historicidad del relato es, naturalmente, ineludible, aunque quizás no sea la más productiva. El libro de Enoc presenta la historia de los vigilantes como un evento que ocurrió en un tiempo anterior al diluvio, en una geografía real, el monte Hermón, e involucró a seres con nombres y jerarquías especificados. Los lectores antiguos, tanto judíos como cristianos, lo aceptaban mayoritariamente como un relato de hechos. Los lectores modernos, formados en la epistemología de la Ilustración, tienden a clasificarlo como mitología, un término que en el uso académico no significa falsedad, sino narración simbólica que articula verdades sobre la condición humana y la estructura del cosmos. Pero la dicotomía entre hecho histórico y mito simbólico puede ser demasiado rígida para aplicarla a textos del período del Segundo Templo, que operaban con categorías epistemológicas diferentes de las modernas. Para los autores del libro de Enoc, la distinción entre lo natural y lo sobrenatural no existía en la forma en que existe para el pensamiento post-ilustrado. El cosmos era una unidad en la que los ángeles, los humanos, los astros y los elementos naturales formaban parte de un mismo orden creado. Y los eventos que involucraban a seres celestiales no eran menos reales que los que involucraban a seres humanos. Leer el libro de Enoc exclusivamente como alegoría es tan anacrónicamente distorsionante como leerlo exclusivamente como reportaje. Lo que sí puede afirmarse, sin entrar en disputas sobre la historicidad, es que el relato de los vigilantes articuló una comprensión del mal y de la responsabilidad que tuvo consecuencias intelectuales y existenciales profundas. La idea de que el mal no es simplemente un producto de la debilidad humana, sino que tiene una dimensión cósmica, que fuerzas superiores pueden corromperse y que su corrupción tiene efectos cascada sobre toda la creación, ofrece una explicación del sufrimiento que la narrativa puramente adámica no proporciona con la misma fuerza. Si el mal es sólo responsabilidad humana, el sufrimiento del inocente resulta teológicamente problemático. El niño que muere de enfermedad no ha pecado, y la explicación del pecado original transmitido genéticamente, aunque ingeniosamente elaborada por Agustín, nunca ha sido completamente satisfactoria para la intuición moral. La tradición enóquica añade una capa. El mundo está dañado no solo por las decisiones humanas, sino por una ruptura en el orden celestial que precedió y excedió la capacidad humana de control. Los humanos son víctimas tanto como perpetradores. La enfermedad, la guerra, la magia destructiva llegaron desde fuera, enseñadas por seres que tenían la obligación de vigilar, pero que eligieron corromper. Esta perspectiva tiene resonancias con experiencias que la humanidad sigue articulando en lenguajes diferentes. La sensación de que el mundo contiene un daño que excede la responsabilidad individual, que las estructuras de violencia y opresión tienen una inercia que no puede explicarse solo por la acumulación de decisiones individuales, y de que hay algo sistémico en el mal que trasciende la agencia personal. Todas estas intuiciones encuentran en la tradición de los vigilantes una expresión narrativa que las valida sin simplificarlas. La teología del libro de Enoc es, en este sentido, una teología de la complejidad. El mal tiene múltiples orígenes: la elección humana, la influencia angélica, la fragilidad inherente a la condición mortal. La solución tiene múltiples dimensiones: el juicio contra los vigilantes, la destrucción de los Nefilim, la preservación de Noé, la purificación de la tierra mediante el diluvio y la promesa de un juicio final que restaurará definitivamente el orden. Ningún factor explica todo. Ninguna solución resuelve todo de una vez. La realidad es estratificada y la respuesta divina es igualmente estratificada.
Esta complejidad teológica fue, quizás, una de las razones por las que el judaísmo rabínico y el cristianismo agustiniano la rechazaron. Ambos buscaban marcos teológicos más unificados, más controlables, más sistemáticos, y la multiplicidad del libro de Enoc resultaba incómoda para la construcción de sistemas doctrinales cerrados. La ironía es que el juramento del Monte Hermón fue un acto de unidad, un pacto colectivo en el que 200 seres se vincularon mutuamente para actuar como uno. Shemi Hassa temía actuar solo, y los demás le prometieron solidaridad. La rebelión fue organizada, coordinada, consensuada, y el texto que la narra fue, a su vez, marginado mediante actos colectivos de exclusión. Los concilios que fijaron los cánones, los rabinos que prohibieron su enseñanza, los teólogos que la declararon obsoleta. El libro que describía un juramento fue silenciado mediante otro tipo de juramento implícito. El consenso de las instituciones religiosas de que ciertos textos debían quedar fuera del canon. Lo que hace que la tradición de los vigilantes siga interpelando al pensamiento contemporáneo no es su contenido sobrenatural per se, sino las cuestiones que plantea sobre los límites, las fronteras, las transgresiones y las consecuencias. El relato del Monte Hermón es, despojado de su vestidura angélica, una narrativa sobre seres que cruzan una frontera que no debían cruzar, que transfieren capacidades que no debían transferir, y que desencadenan con ello un daño irreversible que solo puede resolverse mediante la destrucción y el reinicio. Los paralelos con la historia humana de la tecnología, del conocimiento y del poder, son demasiado evidentes para ignorarlos, aunque conviene resistir la tentación de convertir el texto antiguo en una alegoría moderna. El libro de Enoc no habla de energía nuclear ni de inteligencia artificial. Habla de espadas, de cosmética, de astrología, pero la estructura del argumento, la de que ciertos conocimientos son peligrosos no porque sean falsos, sino porque son poderosos, y que su transmisión a agentes que no tienen la madurez o el marco ético para manejarlos, produce catástrofe. Esa estructura es atemporal. Robert Oppenheimer, al presenciar la primera detonación nuclear en 1945, citó el Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. No citó el libro de Enoc, pero podría haberlo hecho. Azazel, al enseñar la fabricación de armas a los humanos, desató una cadena de violencia que culminó en la destrucción del mundo antediluviano. La correspondencia no es profética en sentido sobrenatural, es estructural. Las civilizaciones que adquieren capacidades destructivas antes de adquirir la sabiduría para gestionarlas, siguen un arco narrativo que el libro de Enoc describió hace 2300 años. La cuestión del conocimiento prohibido se ramifica además en la historia de la relación entre religión y ciencia. Durante siglos, la tradición judeocristiana fue acusada de oscurantismo, de reprimir la investigación y el conocimiento en nombre de la obediencia a Dios. La figura de Galileo, enfrentado a la Inquisición, se convirtió en el símbolo de esta tensión. Pero la lectura del libro de Enoc revela que la tradición bíblica no rechazaba el conocimiento en sí mismo, sino el conocimiento descontextualizado, el saber arrancado de su marco ético y entregado como herramienta desnuda de poder. Los vigilantes no enseñaron a los humanos a amar o a ser justos. Enseñaron a fabricar armas y a adivinar el futuro. El conocimiento que transmitieron era instrumental, no sapiencial. La distinción es significativa. La tradición enóquica no es antiintelectual, sino antiprometeica, en el sentido de que desconfía de la transferencia de capacidades sin la correspondiente transferencia de responsabilidad. Esta desconfianza encuentra un eco inesperado en el pensamiento contemporáneo sobre la ética tecnológica. El filósofo Hans Jonas, en su obra El principio de responsabilidad, publicada en 1979, argumentó que la civilización tecnológica moderna
ha adquirido poderes de destrucción que exceden su capacidad ética de gestión, y que la humanidad necesita urgentemente una ética de la autocontención que reconozca los límites de lo que debe hacerse, independientemente de lo que puede hacerse. Jonas, un filósofo judío secularizado, no invocaba a los vigilantes, pero su argumento reitera la estructura del relato enóquico. El poder sin sabiduría conduce a la catástrofe, y la única salvación es el reconocimiento de que hay límites que no deben cruzarse. La montaña misma, el Hermón, sigue siendo un lugar de frontera. Hoy se encuentra en la línea de separación entre Israel, Siria y Líbano, una de las zonas geopolíticamente más tensas del planeta, y en los altos del Golán, en cuyo extremo norte se eleva el Hermón, fueron capturados por Israel en la Guerra de los 6 Días en 1967 y anexionados unilateralmente en 1981, una anexión no reconocida por la comunidad internacional hasta que Estados Unidos la reconoció en 2019. En la cima del Hermón, Israel mantiene una estación de observación militar y un centro de inteligencia electrónica conocido como los Ojos de la Nación. La montaña que fue, según la tradición, el lugar donde los vigilantes observaron a la humanidad desde arriba y decidieron descender, es ahora el lugar desde donde un Estado moderno observa a sus vecinos. Los templos antiguos de las laderas del Hermón han sido explorados por arqueólogos, pero nunca excavados completamente. La situación política hace que gran parte del Hermón sea inaccesible para la investigación arqueológica sistemática. Los restos del templo de la cumbre, con su inscripción sobre el juramento, yacen en una zona militar restringida. La ironía es densa. El lugar donde, según la tradición, 200 seres celestiales juraron un pacto que selló su destino, es ahora un lugar donde el acceso está sellado por las exigencias de la seguridad moderna. La montaña guarda sus secretos, literalmente. La recuperación académica del libro de Enoc durante los siglos XIX y XX ha producido un volumen de investigación que sería imposible resumir en cualquier formato. Los trabajos de Robert Henry Charles, a principios del siglo XX, incluyendo su edición crítica y traducción del texto completo al inglés, publicada en 1912, establecieron la base textual sobre la que toda la investigación posterior se construyó. La edición de los fragmentos arameos de Qumran por Joseph Milik, publicada en 1976 bajo el título The Books of Enoch, Aramaic Fragments of Qumran Cave 4, fue un evento académico de primera magnitud que confirmó la antigüedad del texto y permitió comparar la versión aramea con la versión Ge'ez, revelando tanto la fidelidad de la transmisión etíope como las modificaciones introducidas durante el proceso de traducción y copia. Los trabajos de George Nickelsburg, especialmente su comentario de 2 volúmenes en la serie Hermeneia, completado en 2012, y los de James Van der Kam, incluyendo su estudio Enoch and the Growth of an Apocalyptic Tradition, publicado en 1984, han situado la tradición enóquica en su contexto histórico, literario y teológico, con un rigor que ha transformado la comprensión académica del judaísmo del Segundo Templo. La contribución de Gabriele Boccaccini, de la Universidad de Michigan, ha sido igualmente decisiva. Su concepto de judaísmo enóquico, expuesto en su libro Beyond the Essene Hypothesis, publicado en 1998, propone que la literatura enóquica representa no un grupo marginal, sino una corriente principal del judaísmo prerrabínico que fue activamente suprimida por el judaísmo rabínico emergente después de la destrucción del templo. La propuesta de Boccaccini ha sido debatida, pero también ha sido influyente. Ha ayudado a desmontar la noción de que la Biblia canónica representa la totalidad de la tradición religiosa judía antigua, y que todo lo que quedó fuera del canon era, por definición, periférico. El libro de Enoc no quedó fuera del canon porque fuera un texto menor o tardío. Quedó fuera porque representaba una visión teológica
que las autoridades rabínicas decidieron no perpetuar. La exclusión fue un acto de poder institucional, no un juicio sobre la calidad o la antigüedad del texto. La Iglesia Ortodoxa etíope, que preservó el libro de Enoc en su canon durante más de 1500 años, merece un reconocimiento que rara vez recibe en los estudios occidentales. Sin los monjes etíopes que copiaron pacientemente el texto en Ge'ez, generación tras generación, y sin los manuscritos que James Bruce trajo a Europa en 1773. Sin la tradición litúrgica que mantuvo vivo el texto en el culto, el libro de Enoc habría sobrevivido solo como fragmentos en Qumrán y como citas en los padres de la Iglesia. La versión completa que hoy se lee, se traduce y se estudia en universidades de todo el mundo es un legado de Etiopía, y su supervivencia es un recordatorio de que la historia del conocimiento no fluye siempre desde los centros de poder hacia las periferias. A veces, lo que los centros descartan, las periferias preservan, y lo que las periferias preservan resulta ser lo que los centros más necesitaban. El Monte Hermón sigue cubriéndose de nieve cada invierno. Sus laderas siguen alimentando los arroyos que se convierten en el Jordán. Los restos de los templos antiguos siguen enterrados parcialmente en la roca caliza, esperando excavaciones que la geopolítica impide. Y la historia de los 200 ángeles que descendieron a su cumbre juraron un pacto, tomaron mujeres humanas, enseñaron conocimientos prohibidos y fueron condenados al abismo sigue circulando. Ahora no en pergaminos de Ge'ez ni en fragmentos de arameo, sino en ediciones académicas, en traducciones digitales, en discusiones que cruzan las fronteras entre la teología, la historia, la filología y la filosofía. Lo que esos 200 seres firmaron en la cima del Hermón fue, según el texto, su propia condena. Sabían, o al menos Shemihaza sabía, que el acto tendría consecuencias. Pidió la solidaridad de los demás no porque dudara de lo que estaban a punto de hacer, sino porque sabía el precio que tendrían que pagar. El juramento fue un contrato con plena conciencia de las cláusulas de penalización. Y esa conciencia es, quizás, lo más perturbador del relato. No se trata de seres que pecaron por ignorancia, sino de seres que calcularon el costo, decidieron que el deseo valía la condena y firmaron. La libertad de elección, incluso para los ángeles, incluye la libertad de elegir la destrucción propia. Ese es el misterio que el Monte Hermón guarda en su cumbre nevada. No el misterio de si los ángeles existen o de si la historia ocurrió tal como el libro de Enoc la narra, sino el misterio más profundo de por qué un ser que conoce las consecuencias de su transgresión elige transgredirlo de todas formas. ¿Por qué 200 seres celestiales, dotados de conocimiento superior, observadores del orden divino, vigilantes por vocación y por nombre, miraron hacia abajo desde la altura más sagrada de la tierra y decidieron descender? El texto no lo explica. Ofrece el deseo como motivo. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, pero no explica por qué el deseo fue más fuerte que el conocimiento del castigo. Esa brecha entre el saber y el hacer, entre la conciencia del bien y la elección del mal, es la brecha que toda teología, toda filosofía, toda psicología humana ha intentado cerrar sin éxito completo. El juramento del Monte Hermón fue, en cierto sentido, el acto fundacional de esa brecha. No el primer pecado, que le corresponde a Adán, ni la primera violencia, que le corresponde a Caín, sino el primer acto de rebelión organizada contra el orden cósmico, llevado a cabo con plena deliberación por seres que tenían toda la información necesaria para actuar de otra manera. Y el texto que lo narra, compuesto por escribas judíos en un período de crisis cultural, preservado por monjes etíopes en un período de aislamiento geográfico, redescubierto por exploradores europeos
en un período de expansión colonial, y confirmado por pastores beduinos que encontraron jarras en cuevas del desierto en un período de convulsión política, ha sobrevivido a todos los intentos de silenciarlo. 200 ángeles firmaron su condena en una montaña. El texto que lo cuenta firmó su propia supervivencia en la historia. Y la montaña sigue ahí, entre tres naciones en conflicto, cubierta de nieve y de silencio, y guardando en su cima el eco de un juramento que nadie pudo deshacer.